buenos días. El día de hoy voy a hablarles sobre la educación y cómo ha sido su evolución a través de los años. También algunos filósofos y pensadores, las técnicas y estrategias que ellos implementaron. Mi nombre es Daniela Cordero Valencia, soy estudiante de la Escuela Normal Superior José E. Medrano, Unidad Juárez. Muy bien, para empezar tenemos que recordar que a través de los años la educación se ha propagado de una manera inmensa, tanto que no hace falta mencionarla en ninguna sociedad o en ningún momento de la historia. Si bien pues sabemos que toda sociedad, por muy primitiva que sea, una de sus principales objetivos pues siempre va a ser que el hombre se debe de educar. Okay. Una vez pues dicho esto, ya podemos remontarnos a la época griega, en donde tenemos a los primeros pensadores, el cual fue Sócrates, y él tenía este concepto de que el alumno aprendiera y cumpliera su objetivo educativo por medio de métodos activos, en donde pues tuviera interrogantes, donde hubiera un diálogo y donde hubiera una reflexión. Su principal método fue la mayéutica, y esta se trataba de realizar una cierta cantidad de preguntas donde reflexionaras sobre la problemática y luego ya llegar a una posible solución. Y esto me hace recordar bastante mis diarios de campo o los ciclos que constantemente estamos aplicando en nuestras prácticas docentes, porque nosotros buscamos una problemática, después reflexionamos bastante sobre ello y se trata de dar una solución después de analizar todas las posibles alternativas. Ahora bien, después de hablar de Sócrates, años después surge otro pensador, el cual consideramos que es un discípulo de él, llamado Platón, y aquí pues su plan educativo se divide en dos, que es la educación elemental, que es hasta los 20 años, y la educación superior, que es de los 20 a los 35 años. Y aquí pues él consideraba que la educación nos iba a servir para socializar como hombres que tuvieran cosas en común, pues para poder socializar en un grupo, vaya. También decía que los niños no debían de ser educados por los padres, que a partir de los 5 años el niño tenía que asistir con un profesor para que éste fuera educado con los valores y la metodología que él tenía. Después de conocer a Sócrates, bueno, pues, y de Platón también, surge un nuevo discípulo, quien a pesar de seguir las enseñanzas y los principios de sus antiguos maestros, pues pudo tener su propia filosofía, y este es Aristóteles. Él afirmaba pues que el empirismo sería como brindar conocimiento por medio de la experiencia. Hasta no experimentarlo no iba a ser del todo cierto, y que también la educación pues se dividía en dos partes, que era la moral y la intelectual. También él decía que su objetivo principal pues era preparar jóvenes que fueran buenos ciudadanos para crear una sociedad de bien. Ahora, si bien estos tres pensadores pues se enfocaban mucho en la educación que partía del conocimiento, ya sea aprendido técnicamente o por la experiencia, muchos siglos después pues surgen nuevos filósofos y pedagogos, que entre ellos está Comenio, que propuso un programa para hacer más amena la clase. Él buscaba como un sistema de enseñanza en donde no nada más se tenía que centrar en la mente, sino más bien también en lo moral y en cómo lo espiritual que tenía cada persona. Entonces, él decía que la educación pues era el camino para la paz, y que la persona que estuviera educada iba a ser un hombre de bien. Como hemos visto, todos buscaban lo mismo, ¿no? Que fueran hombres de bien ante una sociedad. También fue el primero en mencionar que la escuela materna es en donde pues el niño adquiere sus primeros conocimientos, por así decirlo. La familia sí ayuda bastante en este proceso, pero la principal clave es la madre a los primeros años. Después, con el paso del tiempo, los filósofos comenzaron a centrarse pues en distintas formas de educar e impactar en los estudiantes, y es así como ahora vamos a hablar sobre Locke, el cual nos dice pues que la educación de un niño debe basarse más bien en el juego, en todo lo lúdico, y que la enseñanza pues debe de ser fácil, debe de ser sólida, debe de estarse guiando por los sentidos, dejando a un lado pues el conocimiento directo, o sea, que les dan a los alumnos mentalmente. Sin los conocimientos, los conceptos no iban a servir mucho, entonces que mejor el niño se fuera directo a los objetos. Ahora,
Este pensador es con el que yo más me identifico porque en mis prácticas docentes lo que más me gusta es que el alumno interactúe con el material para que él sea el creador de su propio aprendizaje y que este pues sea significativo, ¿verdad? Al momento de él ser parte de esto, pues va a tener un recuerdo sobre lo que se le ha enseñado. Entonces, hasta este punto, pues considero que se han enfocado más en la educación a través de técnicas para que el aprendizaje del estudiante sea favorable. Sin embargo, a partir de este filósofo, pues se enfoca que el alumno adquiera su propio conocimiento, por así decirlo, por medio de la experiencia, que es John Jacques Rousseau. Y John Jacques Rousseau decía que pues, la educación debe centrarse más en el niño y no tanto en el hombre, que la educación del niño comienza desde su nacimiento y que debe de impedírsele al niño que se haga como costumbre que se haga costumbre estos malos hábitos en su vida, o sea, quitarlos y mejor enseñarle cosas que le van a servir para dentro de un futuro y que lo van a ayudar con estas capacidades y estas habilidades a desarrollarse en la sociedad. Entonces, esto fue de Jean Jacques Rousseau. Por otra parte tenemos a Kant, y Kant pues decía que él pensaba que la educación pues era más bien disciplina e instrucción, o sea, completamente diferente a lo que pensaba Jean Jacques Rousseau, que el que no estaba ilustrado pues no era una persona necia y que el que no estaba disciplinado pues era un salvaje. Con esa filosofía que tiene Kant, la verdad es que yo difiero bastante, ya que considero que durante muchos años la pedagogía pues se ha ido con este lema y no ha permitido que el estudiante pueda expresar sus gustos, lo que le interesa realmente, ¿no? Con este lema pues nada más es la última palabra del profesor y es lo que se va a hacer. Entonces pues se le priva al alumno de poder hablar sobre sus miedos, sus gustos, sus intereses y sus problemas. Ese es mi punto de vista. Entonces, al igual que Rousseau, que Jean Jacques Rousseau, pues Comte fue el primero en decir el término positivismo, el cual pues se estaba basando en experiencias, que es lo que venimos viendo desde Grecia, que es para comprobar algo pues científicamente. Entonces, él configuró que el proceso educativo pues tenía que estar basado en conocimientos más científicos, por así decirlos, y todo era con base a primero probarlo, ver si funcionaba y ahora sí esto era realmente la verdad. Entonces también pues hacía énfasis en la disciplina, ¿verdad? No todo era la vida salvaje. Ahora, bueno, si lo vemos de esta manera, el siguiente pedagogo llamado Durkheim une el pensamiento de Kant, de Rousseau y de Comte, ya que él decía que la educación pues surge como para transformar una sociedad, prácticamente, que una sociedad que se apoya en la educación va a crear personas que tengan un pensamiento racional y que tengan un pensamiento moral, y esto va a crear una buena sociedad si se unen estos dos pensamientos, ¿no? También otro filósofo quien habló de la corriente pedagógica, la escuela activa, se caracteriza por formar más la acción del niño, que es John Dewey. Él decía que el infante nace con este impulso de la acción y que el principal objetivo del profesor es, como quien dice, explotar este impulso por las acciones. Entonces tú nada más vas a ser un guía, un mentor, y el mismo niño lo va a pedir naturalmente, que es lo mismo que explicaba Rousseau. Entonces, bueno, pues tantas teorías y tantas ideas proporcionadas por diferentes pensadores, las cuales pues me hacen a veces cuestionarme que su preocupación sí era el estudiante, pero solamente de una manera general, hasta que conocemos ahora sí a María Montessori. María Montessori es la mujer, la cual decía que el niño era el principal personaje en su educación, es el auténtico protagonista de su educación, y ella decía que se tenía que tomar en cuenta, pues se tenía que hacer una enseñanza individual para el estudiante, no podías trabajar de manera general porque no todos eran iguales. Entonces se tomaba en cuenta pues qué conocimientos tenía sobre la sociedad, qué valores tenía, también pues qué habilidades, y ella se deshizo de los exámenes generales, bueno, no se deshizo, pero los hizo a un lado, exámenes generales y también los cursos homogéneos. Y mencionando las habilidades, ahora sí vamos a abordar la teoría de Jean Piaget, el cual decía que
los niños aprenden y desarrollan su conocimiento en 4 etapas que están claramente definidas, que es la sensoromotora, la preoperacional y las operaciones concretas, y falta una que es las operaciones formales. Y tú como profesor, una vez que conoces estas etapas e identificas en dónde entra el niño, tú vas a poder tener una mejor enseñanza y un mejor aprendizaje. Ahora, para finalizar esta etapa de filósofos y de pedagogos, pues vamos a hablar de Freire, que es nuestro último pensador, el cual pues él establece que el docente juega un papel muy importante en la educación, ya que él tiene que ser el que facilite todo proceso, pero tiene que usar una práctica la cual transforme al individuo, o sea, técnicas que lo puedan hacer cambiar y que ayude también a cambiar su contexto social, su forma de percibir el contexto social. Es lo que decía Freire. Entonces, una vez ya que hemos escuchado todas estas técnicas, todas estas estrategias, todos estos filósofos, bueno, pues vamos a abordarlo a México, a nuestro queridísimo país, y cómo es que también la educación pues tuvo un gran auge durante el gobierno de Benito Juárez. Y es que la política educativa de Benito Juárez pues promulgó que las leyes de reforma, que son que se estableciera la separación de la iglesia y el Estado, y también pues se negó también en la enseñanza religiosa de cualquier credo, que nos basáramos más bien por todo lo científico, que se luchara también contra la ignorancia, eso era algo que él estaba peleando bastante, y que se quitaran los fanatismos y los prejuicios dentro de las instituciones educativas. Ahora también se creó la Escuela Nacional Preparatoria, y aquí pues era para los y las mexicanas que fuera gratuito, que fuera obligatoria y fuera laica. Y también pues la escuela preparatoria tenía como objetivo eliminar, como ya lo había mencionado, la escuela religiosa, centrarse más en lo científico, y era libre el ingreso a esta institución y quitar todas las clases sociales, o sea, cualquier persona podía asistir a la escuela preparatoria, porque de esta manera se tenía este pensamiento de que pues se iba a hacer una nación libre si quitábamos este clasismo. Ahora también se estableció la ley orgánica de instrucción pública, y esta buscaba reorganizar por completo la educación nacional. Entonces, bueno, la instrucción primaria se quedó como obligatoria y gratuita. También la creación de instrucción secundaria para el sexo femenino se creó por fin, y también el establecimiento de diferentes instituciones para poder tener educación superior fueron creadas. Ahora, desde las leyes de reforma y la separación de la iglesia y del Estado, pues pasó aproximadamente medio siglo hasta que llegamos al porfiriato, pues en el que la educación de México se sigue basando en el positivismo, o sea, se respetó lo mismo que en el gobierno de Benito Juárez, y se continuó en el mandato del presidente Porfirio Díaz. También pues la educación siguió laica, de acuerdo a la ley orgánica. Y también pues aquí se inicia la apertura de escuelas normales para poder educar a profesores, maestras y maestros. Y en la Escuela Nacional Preparatoria tuvo algunos cambios en donde las mujeres ya también podían ser incluidas en esta para poder recibir educación. También pues hay que mencionar que Díaz creó la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces, que la conocemos como la UNAM. Entonces, ya para concluir, pues tengo que decir que si bien pues el positivismo de alguna manera ha desaparecido, ya que para mí siento que nuestra educación pues continuó siendo tradicionalista, y que aunque ha habido programas y reformas que han tratado de cambiar toda la educación de México y han hecho y deshecho con muchos estudiantes, o sea, han sido conejillos de indias bastantes generaciones de estos cambios, pues lo único cierto es que dentro del aula pues el maestro va a tratar de aplicar la filosofía o la estrategia que él considere que es apta para los estudiantes. O sea, a fin de cuentas, dentro del aula, yo como maestro, al momento de leer todos estos filósofos y pensadores, la filosofía que ellos tenían es la que yo vea que sea más
ad hoc a los estudiantes, pues es la que yo voy a terminar aplicando. Entonces, prácticamente por lo que he leído y por lo que les he dicho, creo que cada uno de ellos se fue basando del anterior, ¿no? Para no perder este concepto que es pues crear alumnos para que sean personas de bien, para poder crear una sociedad de bien. Y eso sería todo por mi parte.